Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les doy la más cordial bienvenida a este curso de verano. Desde luego también pues esta cordial bienvenida pues va dirigida al doctor Daniel Márquez Gómez, nuestro invitado de esta tarde. Pues como saben, continuamos con estas sesiones que hemos preparado en esta temporada para que puedan pues conocer la historia diplomática en los siglos XIX y siglo XX de nuestro país. Por un principio de orden, les recuerdo que estaremos pasando a lo largo de la conferencia del doctor Márquez con formatos para que ustedes puedan anotar sus preguntas o comentarios para que al final entonces nuestro invitado pueda atenderlos. Presentaré al doctor Márquez para que podamos aquilatar su presencia esta tarde. El doctor Daniel Márquez Gómez es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, Capítulo México, y del Instituto Nacional de Administración Pública. Asimismo, se ha desempeñado como profesor en instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Latina. Entre los cargos administrativos que ha desempeñado se encuentran director de Asesoría Jurídica y Estudios Normativos de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asesor del Director General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, asesor de la Contadora Mayor de Hacienda y presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entre sus publicaciones destacamos Las falsas divergencias de los sistemas inquisitivo y acusatorio, el idealismo alrededor de los juicios orales en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2012. Medicina y estructuras jurídico-administrativas en México, hacia la reforma integral del sistema de salud mexicano, publicado también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2014, y en coautoría con Alfredo Sánchez Castañeda, el título La Defensoría de los Derechos Universitarios, institución original que necesita reformarse, y que también fue publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2016. Y esta tarde, el doctor Daniel Márquez analizará el origen y la trascendencia de la doctrina Estrada. Así que, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz y pues muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nobleza obliga. La presentadora generosamente expresa que soy defensor adjunto de los derechos universitarios y debo decirles que ese dato curricular no es correcto. Ya hace un tiempo dejé de ejercer esa función en la universidad. Vamos a dar inicio a la charla, disertación, las relaciones exteriores de México, la doctrina Estrada. La voy a dividir en una serie de apartados. El primero va a ser la política exterior mexicana y me gustaría iniciar con una reflexión previa. Esta reflexión expresa lo siguiente: es máxima de la historia que probablemente se ilustre una vez más con este ejemplo, que un gobierno que no está fundado en la opinión pública, sino establecido y sostenido por la corrupción y la violencia, no puede existir sin amplios recursos para pagar a la soldadesca y para mantener a sus pensionados y partidarios. Esta es una frase de Joel Roberts Poinsett.
para que vean ustedes cómo son las cosas a veces. Bueno, iniciando con la disertación, vale la pena expresar que la política exterior mexicana tiene una huella de identidad que inicia en el siglo XIX, a partir de eventos como la independencia, el primer imperio, el debate federalismo y centralismo, el papel de las logias masónicas, las intervenciones extranjeras en el país, en particular la intervención norteamericana de 1847, que implica la pérdida de la mitad de nuestro territorio, y las dos invasiones francesas, la Reforma, la Restauración Republicana, el Porfiriato, la Revolución y la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, no podemos ignorar al México posrevolucionario, a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la integración económica mundial o globalización y la nueva geopolítica de carácter o de corte nacionalista. Como lo señala Roberta Layú, en el siglo XIX, los vientos huracanados resultados de las guerras napoleónicas en Europa favorecieron la independencia. Asimismo, la expansión de Estados Unidos, la Primera Guerra Extranjera y la Guerra Franco-Prusiana auspiciaron el fin del Segundo Imperio en México. En el siglo XX, la Revolución Mexicana fue un movimiento autóctono que sobrevivió a 2 guerras mundiales y dio consistencia a la vida institucional del país a lo largo de la Guerra Fría. Quizás una vertiente que podríamos nosotros explorar como argumento inicial sería que México ha tenido una gran fortuna en cuanto a la combinación de los eventos externos con los eventos internos. Y esa gran fortuna, de alguna forma, ha propiciado la conformación de lo que ahora es nuestra República Mexicana. Desde esta dimensión, se podría dibujar un rápido panorama. Durante la Guerra de Independencia no existe una política exterior en el país. El reto primario es consolidar la forma de Estado y el gobierno, por lo que en esta etapa domina el peligro de la pretensión española de reconquistar a su antigua colonia y el debate entre federalistas y centralistas. La invasión napoleónica en España y la imposición en el trono de José Bonaparte genera un movimiento liberal que tiene su punto culminante en las Cortes reunidas en la ciudad gaditana de Andalucía, que cierran con la emisión de la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812, donde destaca la participación de una delegación mexicana integrada por 17 diputados, de los cuales 12 eran eclesiásticos, 4 abogados y 1 militar. Y aquí hay una de las paradojas significativas de nuestra historia, el papel que ha jugado la Iglesia en la conformación de la identidad nacional, tanto en un sentido positivo como negativo. Por una parte empujando los movimientos libertarios y por la otra sirviendo como lastre, limitándolos. Ricardo Valero Becerra resume que cuando México nació a la vida independiente como nación, tuvo 3 problemas: la amenaza a su integridad territorial, siempre acosada por el vecino Estados Unidos, que culmina con la guerra de 1847 y la pérdida de una parte del territorio; el temor a la intervención que se hizo real ante la imposibilidad de nuestro país de satisfacer compromisos internacionales, sobre todo económicos, en casos como el Segundo Imperio, y ligada a los anteriores, la búsqueda del reconocimiento. Y como ejemplo nos dice que España no acepta reconocer a México sino hasta bien entrado el siglo XIX. Los movimientos revolucionarios de 1810, entre ellos el mexicano, también se marcan por la presencia en las antiguas colonias españolas de personajes como el americano mejor informado de política europea, Joel Robert Poinsett, nombrado agente especial en la América del Sur por el presidente James Madison, con instrucciones de exponer a los insurgentes latinoamericanos las ventajas de comerciar con los Estados Unidos, lo que se podría considerar el inicio del imperialismo norteamericano en esta parte del mundo. Otro evento a resaltar es la firma, el 26 de septiembre de 1815, del pacto político y religioso denominado la Santa Alianza, por Alejandro I, zar de Rusia, Francisco I, emperador de Austria, y Guillermo III, rey de Prusia,
cuyo objetivo era mantener el absolutismo en Europa tras la caída de Napoleón e impedir los movimientos revolucionarios o liberales. Un evento similar, pero de mayor trascendencia, es la firma del Tratado de Aquisgrán o de Aix-la-Chapelle, que es una reunión diplomática que se celebra entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 1818, en la que participan Francia, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, con la finalidad de garantizar el mantenimiento del orden absolutista y reprimir cualquier intento de alterar la situación política de Europa. El 22 de febrero de 1819 se firma el Tratado de Amistad Adams-Onís para el arreglo de diferencias y límites entre España y los Estados Unidos de América, suscrito por Luis de Onís y John Quincy Adams, que en su artículo 2 establece que España cede a los Estados Unidos en toda propiedad y soberanía todos los territorios que le pertenecen situados al este del Mississippi, conocidos bajo el nombre de Florida Occidental y Florida Oriental. En este contexto, el 28 de septiembre de 1821 se emite el bando del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Se publica el 16 de octubre de 1821 por la Junta Provisional Gubernativa y ahí se destaca que nuestro país es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieron los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y, en fin, se sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vida de sus individuos si fuese necesario. Aquí aparece, en la opinión de un servidor, el acta de nacimiento de la política exterior mexicana. Y aquí también aparece refrendado un principio que va a ser básico en la política exterior del país. Por una parte, la expresión soberana, que después va a ser uno de los elementos que se van a argumentar para enfrentar el problema del intervencionismo de algunas naciones, y por la otra parte, el tema de la amistad que el Estado mexicano tiende a construir en sus relaciones con otros estados. En Madrid, el 7 de diciembre de 1821, se expide un documento de la Gobernación de Ultramar, sección de gobierno, negociado político, donde se destaca: me manda decir a vuestra excelencia que no ha dado a O'Donoghue ni a otro alguno facultad para transigir ni celebrar convenios en que pudiera estipularse o reconocerse la independencia de provincia alguna de ultramar, pues el rey y las cortes se ocupan en la actualidad del importante punto de la pacificación de todas ellas. La regencia del imperio expide un decreto el 8 de diciembre de 1821 para el establecimiento de los ministerios, y ahí se habla precisamente de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, y como nota característica, a esta Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores tocan y pertenecen todas las relaciones diplomáticas de las Cortes extranjeras. En una nota adjunta a ese decreto se afirma: esta secretaría, como se ve, es la primera y por lo tanto, cuando el soberano o la regencia salen de la corte, el único ministro que les acompaña es el de ella misma, y por su conducto se despachan todos los asuntos del reino mientras dura la ausencia del emperador o regencia de la corte, a cuyo fin los demás ministros que quedan en ella dirigen al primero por él parte de sus despachos para que aquél dé cuenta a su majestad. El 13 de febrero de 1822, las Cortes Españolas Extraordinarias usan la facultad que les concede la Constitución de 1812 y en un punto tercero de un documento jurídico que emiten afirman:
Se declaran ilegítimos y nulos en sus efectos para el gobierno español y sus súbditos el llamado Tratado de Córdoba, celebrado entre el general O'Donoghue y el jefe de los disidentes de la Nueva España, don Agustín de Iturbide, lo mismo que otro cualquier acto o estipulación relativos al reconocimiento de la independencia mexicana por dicho general. Y aquí aparece una de las grandes delimitaciones del problema soberano. Tradicionalmente el problema soberano está asociado a un acto de orden político. Sin embargo, aquí advertimos que el acto soberano a su vez requiere de un acto jurídico de derecho internacional, y este acto jurídico de derecho internacional es precisamente el reconocimiento. En México se emite el decreto por el que se declaran insubsistentes el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el decreto de 24 de febrero de 1822. Este decreto es de abril 8 de 1823 y en él se estipula: el soberano Congreso Constituyente Mexicano declara: 1. Jamás hubo derecho para sujetar a la nación mexicana a ninguna ley ni tratado, sino por sí misma o por sus representantes nombrados según el derecho público de las naciones libres. En consecuencia, no subsiste en el Plan de Iguala, Tratados de Córdoba, ni el decreto de 24 de febrero de 1822, por lo respectivo a la forma de gobierno que establecen y llamamientos que hacen a la corona, quedando la nación en absoluta libertad para constituirse como le acomode. Y aquí está presente esta gran delimitación de lo que es la soberanía. La soberanía no acepta un poder que esté en alguna medida por encima del ente soberano. Y esta es una doctrina que ya se destacaba por Jean Bodin en los famosos 6 libros de la República, cuando hablaba precisamente de las características de la soberanía como un poder que no está sujeto a ningún otro poder. Joel Robert Poinsett viaja a México en septiembre de 1822 en misión secreta para conocer la situación política del país. Agustín de Iturbide le niega la entrada por su intención de establecer un gobierno republicano en México. No obstante, con el apoyo de Antonio López de Santana, ingresa por Veracruz y además Santana le proporciona una escolta militar para trasladarse hacia la capital del país. Se destaca por parte de Doralicia Carmona que las instrucciones que tenía Joel Robert Poinsett, no escritas, eran ensanchar por cualquier medio que encontrara el territorio norteamericano a costa del mexicano. Así, el nuevo pacto colonial se sustenta en el memorándum Calin-Polignac y la famosa doctrina Monroe, que son sintomáticos de la nueva condición poscolonial. El primero fue escrito en octubre de 1823 y es el resultado de las pláticas entre George Canning, ministro británico de Relaciones Exteriores, y el embajador francés en Inglaterra, donde se establece que Inglaterra no tiene intención de ayudar a España a retener sus colonias en América Latina. La segunda se desprende del 7º mensaje anual del presidente James Monroe al Congreso de su país el 2 de diciembre de 1823, en donde en el marco de las negociaciones con Rusia e Inglaterra se destaca: en las discusiones y acuerdos se ha juzgado apropiado para afirmar como principio en que están implicados los derechos e intereses de los Estados Unidos que los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantenido, no deben ser considerados en adelante como sujetos para la futura colonización de ninguna potencia extranjera. Ahí aparece esto que después se conoce con el famoso aforismo o lema América para los americanos, ¿sí? Y va a ser de mucha trascendencia porque va a establecer en alguna medida la ruta de las relaciones entre México y Estados Unidos y va a ser la base de esta afirmación tan brutal que a veces se hace de manera coloquial: el pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. El 31 de enero de 1824 se emite el decreto del Soberano Congreso Constituyente Mexicano relacionado con el acta constitutiva de la Federación. En su artículo 2 destaca:
La nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. En ese mismo año, pero el 20 de agosto, se emite el decreto denominado Reconocimiento de la Independencia de las Provincias del Centro de América, a través del cual el soberano Congreso General Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos tiene a bien decretar: se reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América y no se comprende en ellas las de Chiapas, respecto a la cual subsiste el decreto de 26 de mayo de ese año. Y esto, bueno, va a despertar un problema muy interesante que va a detonar después cuando se inaugura el centralismo en el país, que va a ser la secesión de parte de esa zona del país de México. En el discurso de 5 de octubre de 1824, a través del cual el Supremo Poder Ejecutivo da cuenta de los actos de su administración en vísperas de entregar el gobierno al presidente electo general Guadalupe Victoria, se destaca: recibimos en nuestros brazos a la República recién nacida, en inacción completa, arruinándose en los fondeaderos aún antes de haberse pagado el valor de su construcción. Por otra parte, sin consideración en Europa, sin contacto ni relación oficial con alguna de aquellas naciones, sin pactos ni alianzas con las americanas. Por lo que hace a nuestras relaciones con otras potencias, se han firmado tratados de la más alta importancia con la belicosa República de Colombia. También se afirma la de los Estados Unidos del Norte, que había reconocido ya nuestra independencia, ha nombrado novísimamente un ministro para que resida cerca de nosotros, y entre tanto sus cónsules se hallan en nuestra capital y en nuestros puertos en pleno ejercicio de las funciones y facultades que les competen. Lo mismo se verifica con los agentes de esta clase del rey de la Gran Bretaña y por la conducta franca, benévola y amistosa de esta nación para con la mexicana. Parece debemos esperar fundadamente que dentro de poco la independencia del pueblo de Anáhuac será reconocida por el gobierno de un pueblo dominador de los mares. Por nuestra parte, hemos enviado un ministro con plenipotencia cerca del gobierno de Su Majestad Británica, cuyo arribo a Londres acaba de saberse, y según el curso de las cosas y el orden con que se van presentando los sucesos, es de esperar que el objeto de su misión se llene cumplidamente. Aquí quisiéramos, por nuestro bien y el de España misma, poder anunciar que se había entrado siquiera en negociaciones con esta nación. Hubo, en efecto, esperanzas en su gobierno anterior de adelantar en esta parte, pero restituido Fernando VII al ejercicio de su poder absoluto, sus decretos relativamente a nosotros y sus contestaciones con potencia que ha querido mediar en este asunto, embarazan por ahora todo medio de conciliación y solo prestan margen para esperar de su parte un sistema de hostilidades y malos tratamientos que ni tememos ni provocamos. Y aquí queda claro el gran problema de una república naciente. Por una parte, la metrópoli de la que se independizó no la reconoce. Por la otra, empieza a tender puentes con otros estados soberanos, y esos puentes le dan cierta firmeza, cierta seguridad en el ejercicio de su soberanía. Pero quizás la parte más trascendente de estas palabras que acabo de mencionar es que ponen en evidencia la ingenuidad del proceso de conformación de la política exterior mexicana. O sea, tiende a ser una política que asombra por su franqueza. No hay todavía este críptico conjunto de palabras que acostumbra usar la diplomacia, y por la otra, la parte más importante, también muestra las vicisitudes de una joven nación para poder llegar a este gran puerto que es el ejercicio total de su soberanía. Y también nos acredita de alguna manera el por qué la soberanía como dogma tiene tanto peso, tanto
en el contexto interno de un Estado como en el externo. El 1 de junio de 1825, el presidente John Quincy Adams designa a Joel Robert Poinsett como enviado plenipotenciario en México. Le da facultades amplias para negociar tratados de límites y de comercio, para que vean ustedes que los tratados de libre comercio no los inventó el neoliberalismo, para que vean ustedes que el comercio no está vinculado a los NAFTA o a los Telecán, sino que es una política que viene empujando el imperialismo norteamericano desde el siglo XIX, ¿sí? Además, traía instrucciones de Martin Van Buren, secretario de Estado del presidente Jackson, de comprar Texas por la cantidad de $4 millones y, si era necesario, de subir la oferta hasta 5 millones. También es uno de los principales promotores de la formación y legalización de las logias masónicas del rito de York, dependiente de la Gran Logia de Filadelfia en México. El 23 de noviembre de 1825, el presidente Guadalupe Victoria emite un manifiesto a la nación con motivo de la toma de San Juan de Ulúa, en donde se lee: el presidente de los Estados Unidos mexicanos a sus compatriotas, conciudadanos, el pabellón de la República trémola en el castillo de Ulúa, yo os anuncio con indecible gozo que al cabo de 304 años han desaparecido de nuestras costas los pendones de Castilla. Y aquí está la consumación plena de la independencia del país. El 15 de junio de 1826 se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua en Panamá, que en su artículo primero destaca: las repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos mexicanos se ligan y confederan mutuamente en paz y en guerra y contraen para ello un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión íntima y estrecha con todas y cada una de las dichas partes. Recordemos que hay un intento por parte de Simón Bolívar de impulsar un panlatinoamericanismo. Y recordemos que la debilidad precisamente de las nuevas naciones que se van independizando a inicios del siglo XIX, pues está asociado precisamente a su falta de medios militares y, por supuesto, a su incapacidad de hacer valer en foros diplomáticos sus pretensiones. Entonces, este tipo de acuerdos de unión, liga y confederación son la evidencia de cómo se va gestando este gran avance que va a ser en el futuro instituciones como la Organización de los Estados Americanos. En 1829 se derrota el intento español de reconquistar a México en la batalla de Tampico. Esta batalla se celebra entre las fuerzas de Antonio López de Santana y el general Isidro Barradas, el general español Barradas. El 1 de marzo de 1836, Texas proclama su independencia de México y nombra presidente a David G. Burnett y como vicepresidente a Lorenzo de Zavala. Viene otro evento que es de trascendencia, la primera intervención francesa en México, la Guerra de los Pasteles, que se verifica a partir del 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839, y bueno, que está marcada por esta pretensión de un pastelero de obtener el pago de unos pasteles que había consumido la escolta de Santana y que no le habían pagado. A principios de 1846, el general Taylor recibe órdenes de marchar con su ejército al sur hasta el río Bravo. En marzo de 1846 toma el camino de Matamoros y el 25 de abril de ese año, la caballería mexicana, al mando del general Anastasio Torrejón, derrota a una fuerza norteamericana de avanzada al mando del capitán Thornton. El Congreso norteamericano le declara la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Dicen que esta declaración de guerra es consecuencia de los actos agresivos de México. Los norteamericanos toman la capital de la Ciudad de México,
la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, el 14 de septiembre de 1847, y el gobierno mexicano se traslada a la ciudad de Querétaro. En febrero de 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, por el cual nuestro país, como ustedes lo saben, pierde más de la mitad de su territorio, y con esto se inicia el retiro de las tropas invasoras. El 15 de junio de ese año termina formalmente la ocupación norteamericana en el país. Hay otra serie de eventos políticos que surgen en México a partir de ese momento. Por su importancia destaca la dictadura de Antonio López de Santana con apoyo del bando conservador, aunque todos nosotros sabemos que Antonio López de Santana es un personaje de contrastes, es un pragmático de ese momento histórico. Lo mismo se apoya en el bando liberal que en el conservador. Otro evento es el triunfo de la Revolución de Ayutla y la emisión de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma asociadas a esta. Esto propicia la segunda intervención francesa en el país, que inicia el 8 de diciembre de 1861 y concluye el 21 de junio de 1867 con la derrota del Segundo Imperio, el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y la dispersión del grupo conservador. Además, esto permite que se consolide la República y la entrada de Benito Juárez a la capital en 1867. En este periodo se inicia un lento restablecimiento de las relaciones diplomáticas con otros estados. También en esta época, Benito Juárez instaura el principio de igualdad soberana de las naciones. A partir de 1884, Porfirio Díaz inicia una política de fomento a la inversión extranjera, principalmente estadounidense en ferrocarriles. Con el debut de Estados Unidos como potencia colonial por la incorporación de Hawái, Filipinas, Puerto Rico y el protectorado en Cuba, el porfiriato decide voltear hacia Europa y otras regiones, por lo que establece relaciones con Inglaterra y con otros países como Japón. Un ejemplo de este proceso es que el 3 de diciembre de 1868 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón. En una interpretación de Layou, se destaca que el gobierno de Porfirio Díaz perdió la simpatía de Washington por su independencia en política internacional. Lorenzo Meyer describe a su vez que Porfirio Díaz también negoció y fue reconocido por Estados Unidos hasta que se comprometió a pagar una deuda. Recuerda como la única ocasión en que esta práctica del vecino del norte benefició a México: el derrocamiento de Victoriano Huerta Madero en 1913, cuando el presidente Woodrow Wilson decide no reconocerlo y retira a su embajador Henry Lane Wilson, con lo cual, sostiene Meyer, es innegable que el presidente estadounidense ayudó a la Revolución Mexicana y exigió que hubiera elecciones en México. Y de nuevo surge ese famosísimo pobre México, ¿verdad? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. El periodo de la Revolución tampoco es propicio para las relaciones internacionales mexicanas, porque se marca por un evento de impacto significativo, como es la Primera Guerra Mundial del 14-19, el armisticio del 11 de noviembre de 1918 y el Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919, que instituye la Sociedad de Naciones en su primera parte, artículo primero. También aparece aquí el tema asociado con el discurso que emite el presidente Woodrow Wilson el 4 de julio de 1918 ante su Congreso, en donde destaca precisamente la vigencia de la doctrina Monroe para su país, ¿sí? Algo que es significativo es que se destaca que cuando se le presenta al presidente Wilson la lista de las naciones que van a integrar la Liga de Naciones que crea el Tratado de Versalles, el presidente Wilson tacha con su lápiz el nombre de México, lo cual nos pone una evidencia interesante del cómo
la negociación internacional sirve de alguna medida para impulsar las formas de entender las relaciones diplomáticas exteriores por parte de quienes tienen el poder. En 1918, Venustiano Carranza anuncia los principios de política exterior de México: igualdad soberana, no intervención, igualdad de mexicanos y extranjeros ante la ley, búsqueda de la paz y cooperación internacional a través de la diplomacia. Y si se dan cuenta, aquí hay un hilo conductor entre lo que vimos unas líneas atrás y lo que está destacando Carranza en este discurso de 1818. Entonces, después de que el presidente Wilson vetara a México para ser invitado a formar parte de la Liga de Naciones, viene la negativa de los gobiernos de Obregón, Carranza, Calles y Portes Gil para integrarse a esa instancia internacional, ¿sí? A Carranza, por ejemplo, se le regatea el reconocimiento por el hecho de haber llegado al poder por la vía de las armas, una revolución, y se le otorga de manera hipócrita de facto y después lo obtiene ya de derecho. En el caso de Obregón, se le exige primero pagar la deuda externa, o sea, liquidar los daños que habían sufrido los ciudadanos americanos con motivo del movimiento revolucionario, y se le imponen límites en la reforma agraria. Hay una leyenda negra, que no sé qué tan real sea, vinculada al famoso tratado secreto de Bucareli, en donde se destaca precisamente que Estados Unidos, para otorgar el reconocimiento al gobierno de Álvaro Obregón, impone restricciones de corte comercial, impone restricciones en materia de desarrollo, obliga al gobierno mexicano a dar trato preferencial a los ciudadanos norteamericanos en temas económicos, y por supuesto exige que no se aplique el artículo 27 constitucional de la Constitución de 1917. Sin embargo, esto más bien está delimitado en la historia de la diplomacia como un relato de alguien que dice que escuchó que se dijo, y pues como es un tratado secreto, pues no tenemos una evidencia que nos ayude a establecer si en verdad existió una restricción de este tipo. Ojo, las restricciones, según quien glosa la existencia de este pacto secreto anexo a los tratados de Bucareli, se supone que son por 25 años y prorrogables por otra cantidad similar. Algunos quieren ver en ese pacto secreto el por qué México no desarrolla tecnología, el por qué México no tiene capacidad para desarrollar una industria propia, etcétera, etcétera. Aunque habría que ser un poco cuidadosos con este argumento, destacando el problema que está asociado al análisis del proceso del desarrollo estabilizador que se da en México en la década de los 50, donde hay un despegue industrial significativo. En la década de los 90, según Ad McKinney, el sistema mundial es testigo de transformaciones políticas y económicas. Se desvanecen las tensiones de la Guerra Fría, ¿sí?, que dominan la política mundial de la posguerra con las reformas políticas y económicas de la Unión Soviética. En América Latina se arraigan sistemas de mayor pluralismo político a medida en que se transita de regímenes militares a civiles. En Europa Oriental cambian los gobiernos comunistas unipartidistas, y sostiene que en la vanguardia del cambio económico se encuentra la creciente influencia de Alemania y Japón, los movimientos de integración regional y el predominio de las economías de mercado. Roberta Layuz afirma que los dos objetivos constantes de la política exterior mexicana han sido, en primer lugar, afirmar su soberanía y su identidad. En segundo, buscar los recursos económicos y humanos para acelerar su desarrollo, una vez consolidada su forma de gobierno republicana y federal. Además, nos advierte que la historia de las relaciones internacionales de México se desarrolla en ciclos de acercamiento al poderoso país con el que comparte frontera y el distanciamiento de él,
mismos que le han permitido, por un lado, afirmar su identidad y por el otro, modernizar su economía. Este es el contexto del personaje que vamos a analizar. La sección segunda de mi exposición se llama Genaro Estrada Félix. Este personaje fue periodista, educador, político, diplomático, poeta, novelista. Nace en Mazatlán, Sinaloa, el 2 de junio de 1887. Es hijo de don Genaro Estrada y Haro y de doña Concepción Félix y Osuna. Vive en una casona de 2 pisos ubicada en la contraesquina de la Plaza Machado en su natal Mazatlán. Su niñez no es fácil porque a los 6 meses después de su nacimiento muere su padre y queda al cuidado de su madre, ¿sí? Concepción Félix y Osuna, de su abuela y de sus tíos. Entre 1892 y 1895 estudia la primaria en el Colegio Modelo de Sinaloa y en la secundaria El Rosario. En 1889 estudia la preparatoria en el Colegio Rosales de Culiacán. Permanece en esa institución hasta 1905 y sus biógrafos destacan que solo cursa 16 materias. También sostienen que bajo la influencia de su tío político, Faustino Díaz, que era tipógrafo y propietario de una imprenta, adquiere el gusto por los libros y la lectura, que durante su adolescencia trabaja en un taller de tipografía a la vez que se inicia en la literatura colaborando en la revista La Bohemia Sinaloense, y es muy posible, afirman sus biógrafos, que ahí publicara su Canto a Rosales, con el que obtiene el primer lugar en los Juegos Florales, además de varios premios ganados en los concursos literarios que solía organizar el Colegio Roselino. Colabora con artículos y poesías en revistas estudiantiles que se publican en las escuelas a las que acude, y cuando cierra su ciclo de estudios de preparatoria, trabaja como redactor de temas literarios e históricos en el Monitor de Sinaloa y en el Diario del Pacífico. A partir de entonces, se convierte en un estudioso autodidacta del derecho, la literatura y la historia de México. Entre 1907 y 1911, se inicia como redactor en el periódico El Monitor Sinaloense, que se edita en Culiacán. Su tío, Faustino Díaz, ¿sí?, es el editor del diario, y aparece como director del mismo don Erlindo Elenes Gaxiola, ¿sí? A finales del porfirismo es regidor honorario del Ayuntamiento de Culiacán y hasta los 21 años vive en Sinaloa. Después radica algunos meses en California, en Los Ángeles, y a partir de 1911 en la Ciudad de México. A su llegada a la capital, ¿sí?, redacta las noticias en el Diario de la Ciudad de México. Lo comisionan en Morelos para cubrir la rebelión zapatista y publica varios artículos con el seudónimo de Zapatador y con la firma de Lápiz Tinta. En 1912 funda la revista Argos junto con el poeta Enrique González Martínez y al mismo tiempo trabaja como corrector de pruebas en un diario de la capital. En 1913 es secretario en la Escuela Nacional Preparatoria y después profesor de gramática. Durante 4 años trabaja con Genaro García, director del plantel, en la elaboración de una historia de México en varios volúmenes, lo que le permite conocer en sus fuentes la historia diplomática del país. Entre 1914 y 1915 trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México y colabora con revistas de revistas. Además, en ese periodo inicia su ingreso a sociedades académicas. Fue secretario general de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1916, miembro de la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos y de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente de la Academia Mexicana de la Historia. A finales de 1917 se le invita a trabajar como jefe de la Oficina de Publicaciones de la Secretaría de Industria y Comercio por el arquitecto Alberto J. Pani, con quien comparte la afición por la pintura y la colección de obras de grandes artistas. Después ocupa la oficialía mayor y
Desde esos cargos reorganiza el archivo de la Cancillería, funda la primera imprenta, el taller tipográfico y la colección Archivo Histórico Diplomático Mexicano, ¿sí? Cuando después se le nombra jefe de departamento administrativo en esa dependencia durante el periodo de gobierno de Plutarco Elías Calles. En 1920 viaja a Milán en su calidad de organizador de una exposición de México en Italia por parte de la Secretaría de Industria y Comercio. Al mismo tiempo es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. También es profesor de la Escuela de Altos Estudios. En 1921 es el alma de la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos y muestra sus inquietudes como editor. En ese año publica su primer libro, denominado Visionario de la Nueva España, que es una serie de ensayos y estampas sobre temas del arte y de la vida de México durante el virreinato. En 1923 funda el Archivo Histórico Diplomático Mexicano y bueno, este es el personaje del que estamos hablando, ni más ni menos. Ya más adelante, en marzo de 1924, se le designa subsecretario de Relaciones Exteriores y ocupando ese cargo se inconforma por la invasión norteamericana a Nicaragua y sostiene como derechos inalienables de los pueblos la libertad para escoger a sus gobernantes, la autodeterminación y la no intervención. Cuando renuncia a Aarón Sáenz, se le asciende a encargado del despacho de la Secretaría entre el 1 de mayo de 1927 al 30 de noviembre de 1928 y el 1 de diciembre de 1929 el presidente provisional Emilio Portes Gil lo nombra secretario del despacho. El 5 de febrero de 1930 lo confirma Pascual Ortiz Rubio. Como titular de la Cancillería, el 27 de septiembre de 1930 dirige una nota a los jefes de misión con motivo del cambio de gobierno en Perú, en la que formula lo que se conoce como la doctrina Estrada en defensa de la soberanía de las naciones ante la intervención extranjera. Entre sus logros como diplomático podemos destacar: en 1927 difunde al mundo que el conflicto con la Iglesia Católica no era de carácter religioso, ni siquiera de creencias, sino político. En 1928 defiende el principio de no intervención en los asuntos internos durante la Sexta Conferencia Panamericana de La Habana. En 1929 participa en el establecimiento de una red consular para que los trabajadores mexicanos que habían quedado desempleados pudieran regresar al país con las mejores condiciones que pudieran obtener. Resuelve el problema provocado por la incursión en territorio mexicano de asaltantes procedentes de Guatemala. Logra que ese país sancione a los culpables e indemnice a las víctimas mexicanas. Suspende las relaciones diplomáticas con el gobierno soviético y clausura la legación mexicana en Moscú por el rechazo de la exhortación que hace ese país para llegar a un acuerdo pacífico en el conflicto surgido con China que formula México, así como por la propaganda en contra del gobierno mexicano que realizan algunos ciudadanos rusos radicados en México. Establece un sistema informativo para contrarrestar las presiones que el gobierno norteamericano hacía a través de sus agencias noticiosas. Crea la agencia Trends para transmitir mensajes a embajadas y consulados, de modo que estos pudieran retransmitirlos a diarios y revistas estratégicas. Rechaza la injerencia del embajador Morro en los asuntos internos de México y exige a los empresarios extranjeros que se comprometan a no solicitar la protección diplomática de sus gobiernos en defensa de sus derechos y a someterse en sus conflictos a los tribunales mexicanos. Esto es lo que se conoce como la cláusula Calvo, que está contenida en el artículo 27 constitucional.
En 1930 promueve el ingreso de México a la Sociedad de Naciones, a la que no se le había invitado, como ya vimos, ¿sí? Y consigue por unanimidad la incorporación de México a ese organismo. Además, asiste como delegado mexicano a las sesiones de ese organismo internacional. En abril de 1931, por acuerdo con el presidente Pascual Ortiz Rubio, eleva a rango de embajada la representación diplomática en España tras la instauración de la República Española. No debemos olvidar que México fue uno de los primeros países que reconoce al gobierno republicano español. El 9 de septiembre de 1931, México ingresa a la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, con lo que inicia una historia en el país de cooperación internacional para la paz entre los estados. El 10 de diciembre de 1931, Genaro Estrada escribe: los Estados Unidos buscan siempre de romper con procedimientos muy hábiles y cautelosos todo aquello que tienda a una unidad, siquiera espiritual, de los países latinoamericanos, y se valen generalmente del halago a algunos de los gobiernos de estos países para que sean ellos mismos los que obren en fondo y forma tal como lo quieren los Estados Unidos. Y aquí me recuerda aquella famosa anécdota que algunos le atribuyen a Joel Roberts Poinsett, otros a Henry Lay Wilson, ¿sí? No hace falta que conquistemos México, tomemos a sus jóvenes, llevémoslos a nuestro país, enseñémosles nuestro sistema de vida y después ellos terminarán entregándonos México en bandeja de plata, ¿sí? Porque ese es uno de los temas bastante significativos que hay de la relación que tiene nuestro país con su vecino del norte. El 14 de octubre de 1931 renuncia intempestivamente, ya se me está trabando la lengua, a la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la crisis en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio. La renuncia la presenta nuevamente el 20 de enero de 1932 para que le fuera aceptada. Se dijo que la renuncia fue con motivo de su negativa a otorgar trato preferencial no conforme a derecho al embajador norteamericano. Otra versión fue que su respaldo al gobierno salvadoreño de facto del general Maximiliano Hernández, conforme al principio de no intervención y en contra de las posiciones de Estados Unidos, no fue aprobada por Pascual Ortiz Rubio y Plutarco Elías Calles. En su gestión como secretario, Estrada sienta las bases de la política exterior de México, en una época caracterizada por el poder de los caudillos militares, la rebelión cristera, las presiones de las potencias extranjeras para mantener o recuperar su influencia sobre los asuntos internos mexicanos, la propaganda extranjera contra la Revolución Mexicana y la gran depresión del capitalismo internacional que provoca la repatriación de miles de mexicanos que trabajaban en Estados Unidos. Ante esos retos, Estrada sustenta una política exterior basada en los principios del derecho internacional, en la defensa de la autodeterminación, en la no intervención y en la soberanía nacional. Cuando concluye su gestión, realiza funciones como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en España, ¿sí? Cumple la misma encomienda en Portugal y Turquía, nos representa ante la Sociedad de Naciones y, por supuesto, ya en 1935 renuncia al servicio exterior, aunque en 1934 había aceptado la encomienda de dirigir el proyecto de publicaciones del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un autor de gran trato internacional. En España, por ejemplo, tiene relación diplomática con el primer presidente de la República Española, Niceto Alcalá Zamora, y el jefe de gobierno, Manuel Azaña,
así como con intelectuales y literatos españoles como Federico García Lorca, como Concha Méndez, como Manuel Alto Laguirre, como Ramón de Valle Inclán. También acude al Archivo de Indias, a la Biblioteca Nacional y al Archivo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y rescata diversos documentos y libros de interés para la historia de México. Publica 2 libros de poesía, los Cuadernos Mexicanos de la Embajada de México, que difunden aspectos económicos del país, y el cuaderno Las figuras mexicanas de cera en el Museo Arqueológico de Madrid. Junto con Cosío Villegas, planea traer a México a intelectuales republicanos españoles exiliados que fundarían la Casa de España en México, hoy Colegio de México. A su regreso, el gobierno cardenista le ofrece la Embajada de México en Brasil y Argentina. Estrada no acepta ninguna de las dos y, bueno, realiza su labor. Como literato, cultiva el ensayo, la historia, la novela y la poesía. Sus publicaciones son, como ejemplo, Poetas Nuevos de México, La Linterna Sorda, Un siglo de relaciones internacionales de México y Visionario de la Nueva España, Pero Galín, Escalera, Paso a Nivel, Senderillos al Ras, Genio y Figura de Picasso y Cuadernos Mexicanos. Tiene especial interés y amor por la poesía y algunas formas de literatura de vanguardia. Publica Poetas Nuevos de México, como ya lo vimos, que es una antología. También publica algunos papeles para la historia de las bellas artes en México. Auspicia y dirige 2 series publicadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La primera es Monografías Bibliográficas Mexicanas y Archivo Histórico Diplomático Mexicano. Ordena imprimir una edición para coleccionistas de 10 ejemplares de una obra que se llama Vida y heroicas virtudes de don Pedro Moya de Contreras, arzobispo mexicano, escrito por Cristóbal Gutiérrez de Luna desde 1619. Bueno, creo que con estas breves notas podemos nosotros tener ya una base para entender de qué clase de persona estamos hablando. Creo que si se me permitiera la licencia de perfilarlo, tenemos a un personaje con un gran amor a su país. Si se me permite hacer otra serie de afirmaciones, tenemos a un personaje que podría reivindicar para sí el nombre de amante de la sabiduría, de filósofo. Tenemos a un personaje que expresa en el trato con las naciones la dignidad de la representación de una nación. Pero tenemos a un personaje además que no solamente se conforma con seguir la instrucción de la burocracia de su momento histórico, sino que además es un creador en el sentido profundo de la palabra. Toma lo que tiene y con lo que tiene crea una serie de reflexiones de política que se van a transformar en el referente de las relaciones diplomáticas del país con potencias extranjeras. Y eso es muy importante. Entonces, aquí surge lo que se llama, es el tercer punto de mi disertación, la teoría del reconocimiento o doctrina Estrada. Los autores consideran a la doctrina Estrada como asociada ideológicamente al realismo del historiador ateniense Tucídides, porque en el realismo histórico de Tucídides, los únicos actores relevantes son los estados y el gran factor determinante de la política exterior es el interés nacional, así como el objetivo primario de la política es preservar la estabilidad. Esto es preferible, por lo que se prefiere
minimizar asperezas entre gobiernos, particularmente absteniéndose de intervenir en los asuntos internos de otros. Las doctrinas del reconocimiento son de dos tipos, está la clásica y la moderna. La primera se llama europea, ¿sí?, que extrema las exigencias para el reconocimiento de un gobierno, al grado que se considera opuesta al reconocimiento. Un acto de gobierno interno se consideraba un problema de derecho internacional y hay expresiones en Cromwell, por ejemplo, en Napoleón, la Santa Alianza y la candidatura de Hohenzollern al trono de España. La segunda doctrina es la americana, que acepta el reconocimiento, pero lo somete a exigencias políticas y democráticas a las que se agregan aspectos internacionales. El antecedente de este tipo de doctrina son las declaraciones de Thomas Jefferson de 1793, en donde se destaca: cada uno puede gobernarse por sí solo en la forma en que quiera y cambiar dicha forma según su gusto, que es una divisa grata o cara al liberalismo. También dentro de las teorías del reconocimiento está la doctrina del canciller ecuatoriano Carlos Tovar de 1907, en el sentido de negar el reconocimiento a un gobierno de facto e interviniendo mediata e indirectamente en las decisiones internas. Es importante destacar que la primera conferencia de Washington sobre asuntos centroamericanos de 20 de diciembre de 1907 establece el no reconocer a un gobierno de facto hasta que la representación del pueblo libremente elegida haya reorganizado el país en forma constitucional. Está el proyecto Pessoa de 1910 que afirma: un Estado pasajero de anarquía, las modificaciones de organización interna no extinguen los derechos y obligaciones de Estado. Y además está la consulta que desahoga la Junta de Jurisconsultos de 1927, en donde exige para el reconocimiento autoridad efectiva en materia de impuestos y servicio militar y capacidad para cumplir con obligaciones internacionales preexistentes, contraer nuevas y respetar los deberes establecidos por el derecho internacional. En un documento de 24 de octubre de 1930, el ministro de Paraguay, Juan José Soler, sostiene que el 23 de octubre de ese año, el secretario de Estado y Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, celebró acuerdo ordinario con el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, y que entre los asuntos que se sometió a consideración del presidente había un documento destinado a delinear la actitud que la Cancillería mexicana asumiría en materia de reconocimientos, tratándose de gobiernos llamados de facto en derecho internacional. Juan José Soler afirma que los aspectos formales del documento mencionado son 3 partes, una expositiva y 2 resolutivas, y además lo considera una declaración oficial del gobierno mexicano. ¿Qué tiene la doctrina Estrada? ¿Por qué debemos dedicar una conferencia a un autor que no fue presidente, no fue gran caudillo revolucionario, ¿sí? Quizás lo más relevante es que es un personaje relevante en la cultura del país. ¿Por qué? Bueno, el 27 de septiembre de 1930, Genaro Estrada escribe: con motivo de cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el gobierno de México ha tenido necesidad, una vez más, de decidir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de reconocimiento de gobiernos. Numeral 1. Es un hecho muy conocido el que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo
situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de los extraños. La doctrina de los llamados reconocimientos ha sido aplicada a partir de la Gran Guerra, particularmente a naciones de este continente, sin que, en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa, los gobiernos de las naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas. Y si se dan cuenta, Estrada destacaba la aplicación selectiva de la teoría del reconocimiento de gobiernos. Después de un estudio muy atento sobre la materia, dice en el numeral 2, el Gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobreherir la soberanía de otras naciones, coloca a estas en el caso de sus asuntos que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En el numeral 3 dice: en consecuencia, el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posterior el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar o recibir agentes y canjear cartas autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuará usando las mismas que hasta ahora son aceptadas por el derecho internacional y el derecho diplomático. Las frases son áridas, ¿verdad? Y parece que no nos dan espacio para el análisis. Y sin embargo, hay una belleza implícita en los 3 párrafos de esta declaración de 1930. Creo que la primera delimitación es la afirmación de la legalidad internacional a través precisamente de la expresión del cómo, a través de la doctrina del reconocimiento, se vulneraba el principio de igualdad soberana entre naciones. Ese es un primer tema. El segundo tema que está presente es esta necesidad de buscar de alguna forma un remedio, un mecanismo de carácter diplomático que evitara que los estados latinoamericanos quedaran a merced de la teoría del reconocimiento. ¿Sí? Evitar que la intervención de países extranjeros en asuntos internos de un país se transformara en un mecanismo que calificara o descalificara lo que se hacía en ese país. Entonces, lo tercero es la fórmula que resuelve el problema, ¿sí? México mantiene o retira a los agentes diplomáticos y acepta a los similares agentes diplomáticos de las naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas, sin calificar, ¿sí?, el derecho de esas naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Esta doctrina permitió 2 aspectos que fueron muy favorables en la historia de México.
También generó efectos negativos, por supuesto. Los dos aspectos favorables estuvieron relacionados precisamente con el prestigio que fue desarrollando la diplomacia mexicana a lo largo del siglo XX. Podíamos tener en el país cualquier tipo de problema. Nuestro país podía vivir cualquier tipo de abuso o de situación de carácter político problemática. Y sin embargo, la diplomacia mexicana en el terreno de las relaciones internacionales tejía acuerdos y tratados con otras naciones que la iban prestigiando, ¿sí?, a lo largo del proceso. Lo segundo, permitió que nuestro país se transformara en una especie de refugio de grandes masas de seres humanos que salieron de sus naciones precisamente porque en sus naciones los estados de turbulencia política amenazaban la vida de esas personas. Recibimos a migrantes españoles, chilenos, cubanos, bueno, etcétera, etcétera. Sí es importante destacar que, como todas las construcciones, la doctrina Estrada es objeto de crítica. Pablo Brun y María Dambolena sostienen que Estrada ordenó en 1930 a sus diplomáticos lo que hoy proponen todas las dictaduras del mundo, que tratar un gobierno con base en su sistema político es una interferencia en sus asuntos internos. Más allá de los numerosos defectos prácticos que ha originado esta práctica, parte de dos errores teóricos muy básicos. El primero es que al sostener que otros sistemas de gobierno tienen el mismo valor y legitimidad diplomáticos que el del país originador de la política, lo que se sugiere es que la democracia no sea el único sistema legítimo de gobierno. En otras palabras, tiene tanto mérito un presidente electo libremente como uno resultante de un golpe de Estado o elecciones fraudulentas. Esto constituye un sabotaje directo a la legitimidad de la democracia en el propio país que la propone. El segundo consiste en eliminar de la ecuación a los ciudadanos del otro país. Según la doctrina Estrada, las relaciones deben enfocarse directamente entre los agentes de los gobiernos, independientemente de cómo hayan accedido estos al poder. Así, se ignora cualquier consideración sobre el origen democrático del poder político en un país y, por lo tanto, del respeto por los derechos reconocidos universalmente de sus ciudadanos. Mientras ustedes digieren el shock que les provoca esta crítica, yo beberé un poco de agua. ¿Es fundada la crítica? Esta obra se escribe en 2011, ¿sí? No reconoce el contexto de la doctrina Estrada. El contexto de la doctrina Estrada es la larga historia de intervenciones ilegítimas de potencias extranjeras en el país. La doctrina Estrada es una respuesta, aunque un poco tímida, ¿sí?, a la doctrina Monroe, ¿sí? La doctrina Estrada es un intento de una nación de refrendar el tema soberano. Esto que dicen los autores que he citado, que es un error teórico básico, el destacar que otros sistemas de gobierno tienen el mismo valor y legitimidad diplomáticos que el del país originador de la política, parte de una falacia. La doctrina Estrada no hace valoraciones, no otorga reconocimientos, ¿sí? La doctrina Estrada lo que hace es limitarse a mantener relaciones diplomáticas con un Estado porque así le conviene al país. Y eso es lo importante, ¿sí? Es la expresión soberana, ¿sí?,
del gobierno de una nación. Sería absurdo que una nación tuviera sobre supuestos problemas de valoración, ¿sí?, la obligación de renunciar a la tutela de sus intereses básicos en el exterior. Recordemos que en la diplomacia lo que están presentes son temas que impactan de manera muy trascendente en cualquier estado. Está la protección diplomática de los ciudadanos que viajan a países extranjeros, está todo el problema de legalización de documentos que van a regir el tráfico entre naciones, está todo el tema comercial, están los temas de nacionalidad y ciudadanía de las personas del país que viajan a un estado extranjero. En suma, se encuentra el problema de la soberanía de un estado frente a otro estado. Entonces, creo que debemos rechazar por inadecuada la primera conclusión. La segunda, creo que es una forma muy torpe de desconocer algo que es de trascendencia. Si un gobierno, cualquiera que sea su origen, sea un proceso, entrecomillaré la frase, de corte democrático, o sea un proceso de corte revolucionario, logra consolidarse de manera tal que los intereses, las necesidades de un Estado ajeno a en ese país, sean de tal relevancia que se requiera su tutela o su impulso, pues es evidente que se tiene que aceptar por una parte que el movimiento democrático o el movimiento revolucionario expresan una voluntad popular detrás de estos. O sea, hay personas que impulsan desde la legalidad el cambio de régimen, o hay personas que desde la fuerza de las armas también impulsan el cambio o transformación. Y que bueno, que en ocasiones el acudir al recurso de la fuerza en las relaciones internas entre estados está asociado a una serie de problemáticas que desde el exterior no tenemos nosotros habilidades o capacidades de entender, ¿sí? Si quisiéramos calificar, por ejemplo, la revolución sandinista, la revolución cubana, si quisiéramos calificar, no sé, la transformación democrática en Chile, si quisiéramos calificar los problemas que hubo en las excolonias europeas en África o en las excolonias europeas en Asia, pues evidentemente que tenemos un problema. Podemos aludir a una serie de causas que nos dicen que son las que están presentes, pero no podemos valorar el cómo las poblaciones de esos países viven o sufren a sus gobiernos. Entonces creo que esta segunda cuestión debe rechazarse también, porque ignora que detrás del movimiento democrático o del movimiento revolucionario se encuentran las personas, y que en la democracia o en la revolución se elige a representantes, y que esos representantes tienen como misión llevar a los foros a donde se les convoca los intereses de quienes los nombraron, ¿sí? Eso es muy importante. Y bueno, para destacar el valor político de esta doctrina Estrada, es muy importante mencionar que el 1 de septiembre de 1931, en su discurso ante el Congreso de la Unión, el entonces presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, sostiene: como es explicable entre países contiguos y de tan vastos intereses mutuos que hacen que su trato sea consuetudinario y a veces complicado, la mayor parte de las ocurrencias sensibles se han registrado en los Estados Unidos, en donde hemos debido desplegar una intensa actividad para proteger a nuestros nacionales y a sus intereses, unas veces lastimados por la abusiva aplicación de las reglas de migración,
atropellados otras por la violencia, como ha sucedido con la muerte de algunos compatriotas, y otras simplemente por el celo excesivo de agentes judiciales. Vean cómo el siglo XX está presente en el siglo XXI. Hoy hablamos del problema de la migración, la separación de familias, hablamos de cómo compatriotas que quieren cruzar la frontera son asesinados por agentes de la patrulla fronteriza norteamericana, o decimos cómo en tribunales norteamericanos mexicanos pierden derechos. Bueno, en 1931 se tenía la dimensión de esa problemática. Entonces continúa Pascual Ortiz Rubio. Para definir de una vez, por su parte, la viciosa política de reconocimiento de gobiernos y con motivo de cambios de régimen ocurridos en diversos países de América, el Gobierno de México, por medio de su Secretaría de Relaciones, hizo pública declaración el año anterior de sus normas sobre la materia, estableciendo sus principios de no mezclarse en la política interior de otras naciones por medio de calificaciones sobre la seguridad o inseguridad constitucional de gobiernos extraños. Si se dan cuenta, lo que intenta resolver la doctrina Estrada es un problema de política mexicana. Tengo a nacionales e intereses en otras naciones, necesito cuidarlos. Oye, pero es que se están peleando. Perdón, yo tengo la responsabilidad de cuidar la vida y los intereses de mis nacionales. Y eso es lo que debe hacer todo gobierno en el ramo de relaciones exteriores. Esa es la misión de la diplomacia. Y si ustedes quieren hacer un trazado histórico de qué ha sido la diplomacia en los diversos estados, se podrán dar cuenta que la diplomacia no solamente es el intercambio de mensajes entre jefes de Estado, sino, como se demostró en la Primera y Segunda Guerra Mundial, también es la protección de personas, es sacar personas de naciones beligerantes y llevarlas a suelo seguro, ¿sí? Es cuidar que los bienes de esas personas, ¿sí?, se les entreguen, no se les confisquen de manera ilegítima, ¿sí? En ese aspecto hay que destacar de manera clara que esta doctrina denominada Estrada es un ejemplo de lo que podemos hacer los mexicanos cuando entendemos el nivel de problemas a los que nos enfrentamos. Este principio, ahora llamado de autodeterminación, se reconoce en 1933 en la Conferencia de Montevideo, en la Carta de Bogotá derivada de la Conferencia de Estados Americanos de 1948, a través del cual se constituye la Organización de Estados Americanos, en la Resolución 35 de la Novena Conferencia Internacional Americana, ¿sí?, donde además se reconoce el derecho de delegación, en 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana, ¿sí?, a iniciativa de México, se consagra la doctrina Estrada en la Resolución 35 y se condena el reconocimiento negado o concedido a los gobiernos por países extranjeros para sacar ventajas para sí. Y esta es la otra cuestión. La doctrina del reconocimiento, ¿sí?, a la que se enfrenta la doctrina de la autodeterminación, ¿sí?, que es la doctrina Estrada, tiene como finalidad el proscribir el abuso de algunas naciones que se aprovechan de la debilidad institucional de otras. México tiene una experiencia significativa en ese tipo de abusos. Bueno, a Genaro Estrada se le reconoce como el constructor de la política exterior mexicana. Es una de las figuras más importantes en la defensa de la soberanía nacional y ocupa un lugar destacado dentro de los impulsores de la cultura mexicana. Mediante decreto expedido por el Congreso del Estado de Sinaloa el 15 de mayo de 1973, se le declara hijo predilecto del Estado y se ordena que se inscriba su nombre en letras de oro en un lugar destacado del Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa.
El 12 de enero de 1982, por decreto expedido por el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, se declara el Día de la Doctrina Estrada el 27 de septiembre de cada año. ¿Sí? El 24 de octubre del 96, Genaro Estrada e Isidro Fabela, precursores de la política exterior de México, reciben homenaje por parte de la 56 legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde se devela la placa en donde se inscriben con letras de oro sus nombres. ¿Sí? Genaro Estrada podemos generar como una especie de cierre para la exposición. Fallece en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1937. Con motivo de la ocasión, Alfonso Reyes escribe: ha muerto a los 50 años en plena labor. Debe a su propio valer, sin compromisos extraños, a la excelencia misma de su trabajo, la ascensión gradual que lo llevó hasta los más altos cargos. Ni lo abatía la adversidad, gran maestra, ni lo engañaba la veleidosa fortuna. El proceso de una larga enfermedad venía de años atrás minando su salud, y esperó la muerte trabajando, y sigue trabajando para su México, para su América, en el recuerdo de sus amigos, que son tantos en tantas partes, y en la perennidad de su obra de hombre bueno, de excelente escritor y de ciudadano intachable. ¿Sí? Desafortunadamente, durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, se empiezan a gestar una serie de temas que en verdad problematizan el papel de la doctrina Estrada en el contexto de las relaciones internacionales de México. Por ejemplo, en datos de prensa, la última vez que se aplica esta doctrina lo hace el gobierno de Vicente Fox ante el golpe de Estado en Venezuela contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. Sin embargo, Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbez dejaron de aplicar la doctrina con el argumento que las doctrinas diplomáticas mexicanas usadas hasta el año 2000 por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional habían sido un instrumento más para mantener su hegemonía y poder en el país, que éstas debían dejarse de lado según las decisiones del momento y debería aplicarse el principio de no intervención y la antítesis de la doctrina Estrada, que es la doctrina Tobar. Y se destaca en prensa que esto se muestra claramente cuando Castañeda comenzó a criticar el régimen cubano de manera abierta y directa por el tema de los derechos humanos en la isla, lo que se conoce en la diplomacia mexicana como la doctrina Castañeda. En años recientes, el presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí?, afirmó: así como la doctrina Estrada marcó en su momento los principios de una política exterior consistente, hoy tenemos la responsabilidad de trazar una ruta acorde a las nuevas realidades globales, una ruta que renueve el espíritu de fraternidad y solidaridad que caracterizaron a México cuando recibió con afecto y humanidad a los exiliados de naciones hermanas como España, Chile y Uruguay. La paradoja es que la doctrina Estrada todavía está vigente. Si ustedes acuden a un documento llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 89, fracción 10ª, van a encontrarse con que uno de los principios consustanciales a la política exterior mexicana, que es un mandato que se impone al presidente de la República, es precisamente respetar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y bueno, no quiero aburrirlos más,
1 hora y media de peroración es suficiente para que ustedes tengan unas líneas básicas de argumentos por si en el futuro se interesan en analizar esta doctrina. Muchas gracias.